¿Estamos bien? Creo que el Señor siempre nos lleva a su presencia, ¿verdad? Cada día que nosotros nos disponemos en oración, en escuchar su palabra, en cantar su palabra, ¿no? Como lo hicimos hace ratitos, dependiendo de la disposición de cada uno de nosotros, con qué corazón lo hacemos. Y pues Dios nos habla, Dios nos da fuerza, nos fortalece, nos da sabiduría, todo de lo que Dios tiene para nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es disponernos para recibir lo que Él nos tiene para este día. Bueno, yo creo que a todos y cada uno de nosotros ya nos saludamos. Qué bueno que estamos aquí en este día y venimos con esta disposición de escuchar su palabra, ¿verdad? A ver qué nos dice el día de hoy. Bueno, algunos vamos a salir regañados. Ya Dios ya me habló a mí, pero hoy me puede hablar todavía. Hermanos, estamos dentro de la serie Comprometidos con la Verdad. Y ya este es el tema número 10. Qué rápido pasa el tiempo. Lo comenzamos el noviembre 20. Ya para esta fecha ya son 10 predicaciones. Le doy gracias a Dios por la vida de mis hermanos que compartieron los últimos domingos. Hermana Felisa, hermano Alejandro, siempre con este tema, ¿no?, de comprometidos con la verdad. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos hecho ese compromiso con nuestro Dios de adorarle, de andar en su palabra, en sus estatutos. El tema número 10 le puse como título Practicantes de la Verdad. Está basado en Juan 3:21. Vamos a buscar Juan 3:21. Juan 3:21. Es un versículo bien corto, pero con mucho que nos tiene el día de hoy. Juan 3:21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si usted me quiere acompañar en una breve oración. Bendito Señor, mi Dios, gracias Señor, porque tú eres bueno, Señor. Bendícenos en este día que tú nos has dado de tu misericordia. Tú eres fiel, Señor, a pesar de que nosotros fallamos todos los días, tú siempre estás con nosotros. Gracias, mi Dios, porque por medio de tu palabra nosotros podemos ser confrontados para poder nosotros caminar en el orden de tu palabra, Señor, de tus mandamientos, de tus estatutos. Y cada uno de nosotros que estamos aquí hemos tenido ese compromiso contigo. Solamente ayúdenos, Señor. En esta tarde, dame de tu gracia para poder compartir esta palabra que tú siempre nos tienes, mi Dios. Simplemente solo soy un instrumento tuyo, Señor. Úsame de acuerdo a tu voluntad. Que no sea una palabra de mi conocimiento humano, Señor, sino que sea tu palabra, que sea tu Espíritu hablando por mí, Señor. A tus ovejas, a tus hijos. Ayúdanos a tener un corazón manso y humilde para recibir de tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Practicantes de la verdad. ¿Cuántos de nosotros, pues, hemos practicado quizás algún deporte, algo que nos encanta hacer? Por ejemplo,
que nosotros ahora, pues, gracias a Dios por la vida de los hermanos, estamos practicando música. Y por medio de la práctica, pues vamos a, algún día quizás, como lo dijimos hace ratos, algún día quizás vamos a ser profesionales en la música, pero dependiendo de la práctica, ¿no? Dependiendo en cómo nos vamos a desenvolver o qué tanto tiempo le vamos a dedicar con respecto a la práctica. Y lo mismo es con cualquier o una profesión, como por ejemplo cuando te gradúas de algo, de enfermero o cualquier profesión, te mandan a hacer una práctica, un breve de 2 meses en un hospital. Si eres médico, te mandan a hacer tu práctica, o cualquier otra profesión te mandan a hacer la práctica. Y dependiendo cómo eres, pues a veces hay personas que se quedan con ese trabajo, en esa práctica. Y nosotros como cristianos, hermanos, nosotros debemos desenvolvernos en la práctica de la palabra de Dios. No hay otra cosa. O sea, no hay otro, ¿cómo puedo decirlo? No hay otro medio, o no hay un libro más, o no hay pasos a seguir para ser practicantes de la verdad, sino que solamente la palabra de Dios, la Biblia que tenemos aquí escrita, tenemos que practicarla también, o sea, leerla. Ahora que estamos leyendo la Biblia, estamos leyéndola, y cuando la comprendemos, lo vamos a llevar a cabo en nuestras vidas. Y entonces, de la manera que nosotros vamos a practicar la palabra de Dios, se nos va a hacer más fácil con el tiempo, con el transcurso del tiempo. Se nos va a hacer más fácil dependiendo cuánto le dedicamos a esa práctica. Es como cualquier otra cosa, entonces. Y como cristianos, hermanos, sí o sí debemos de practicar la palabra de Dios. La palabra práctica también se traduce como obedecer la palabra de Dios. En otra versión, Nueva Biblia Viva, este versículo que hemos leído, dice: en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea que obedece. Fíjese, ahí está. Para que se vea que obedece a Dios en lo que hace. ¿Cuánto de nosotros obedecemos a Dios? Obedecer a Dios, hermanos. Es muy importante eso. Obedecer a Dios. Si nosotros nos damos cuenta en el contexto de lo que Jesús ha estado hablando en este capítulo, en el versículo 16, ahí Jesús da a conocer que Dios dio al mundo a su Hijo, un Hijo unigénito, para todo aquel que cree, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso mandó Dios a su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos de una condenación eterna también. Así como nos dio vida eterna, también tenemos, o los que no han creído, también están bajo esa condenación eterna. Entonces Jesús dice que el hombre está bajo una condenación. ¿Por qué? Ahí en el contexto lo podemos leer. ¿Por qué, hermanos, el hombre natural está bajo una condenación? Bueno, porque aman, dice, más a las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. O sea, en otras palabras, con esto me lleva a Génesis, cuando Dios dijo que el hombre en la tierra, de todos sus pensamientos y su corazón, estaba inclinado al mal, solamente el mal. Y por esa razón, hermanos, nosotros, humanamente hablando, y por eso vino Jesús a la tierra a morir por nosotros, por nuestros pecados, para salvarnos de esa condenación eterna. Pablo lo dice, y Pablo recuerda algo en el Antiguo Testamento donde dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea que naturalmente no buscamos a Dios.
Pablo también dice que, habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Estoy leyendo Romanos 1:21. Entonces, hermanos, en este contexto Jesús dice que todo aquel que hace lo malo, fíjese, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. En otras palabras, todo aquel que sigue haciendo lo malo aborrece a Jesús, aborrece a Dios, no viene a la luz, no viene a Cristo Jesús para que sea manifiesto, o sea, para que Jesús le dé a entender realmente si está haciendo la voluntad de Dios o no. Dice que para que sus obras sean reprendidas. Entonces, el que hace lo malo, hermanos, no le gusta estar ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque va a ser reprendido. Dios nos refleja nuestra verdadera condición. Y eso pasó cuando nosotros recibimos a Dios, cuando nacimos de nuevo. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos en ese momento cuando dijimos, Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados? Yo no sé realmente, no soy merecedero de tanto amor que tú me tienes porque soy un pecador. Tal vez lloramos, nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Dios nos hizo recordar todos los pecados en lo que nosotros hicimos y lo que también seguíamos haciendo. Y de esa manera fuimos apartándonos del mal. ¿Por qué? Porque venimos a la luz. Dios nos dio esa luz, hermanos, para ver nuestra verdadera condición. Entonces la condición del hombre o la mujer que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, la condición, porque aman lo malo, aborrecen la luz, se deleitan más en el pecado, se deleitan más estar en la oscuridad. Entonces, hermanos, en simples palabras, todo aquel o esta persona aborrece la luz, porque aman el pecado, aman las tinieblas. Pero ahora los que estamos aquí, el día de hoy, nos congregamos en este día, o donde quiera que se congrega un grupo de personas como nosotros, ya cristianos, que ya amamos a la luz. Si amamos a la luz, aborrecemos las tinieblas, porque ya somos hijos de luz. ¿Cuántos de nosotros somos hijos de luz? La palabra de Dios dice que somos luz en medio de las tinieblas. Somos esa luz, hermanos. Esa luz, así como las estrellas, hemos visto las estrellas en una noche clara. O tal vez podríamos decir en una noche nublada, que solamente se ven algunas estrellas. Así somos en el mundo, nosotros los cristianos, somos luz. Fíjense cómo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9, para nosotros de los que estamos aquí. Si hay alguien que no es luz aún todavía, es el momento de recibir, de amar esa luz, para que Dios nos dé realmente ese entendimiento y nos refleje nuestra verdadera condición. ¿Cómo estamos, hermanos? Aún creyendo, aún ya creyentes. En 1 Pedro 2:9, fíjese lo que dice el apóstol Pedro hacia nosotros el día de hoy aquí. Los que estamos aquí, los que hemos recibido, los que hemos amado a ese Hijo unigénito. Mas vosotros sois linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncieseis las virtudes de aquel que os llamó
de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos el día de hoy. Somos un linaje escogido, hermanos. Somos sacerdotes, nación santa. ¿Cuántos de nosotros estamos cumpliendo este papel de ser sacerdotes en nuestro hogar? En 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. O digo, en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿qué somos, hermanos? Somos esa luz resplandeciente en las tinieblas. En Efesios, el apóstol Pablo dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y dice, andad como hijos de luz. ¿Y cómo vamos a andar como hijos de luz, hermanos? En la práctica, practicando la verdad, practicando la palabra de Dios, practicando la obediencia, practicando el perdón, practicando la misericordia, practicando todos los atributos que es Dios. El día de hoy, hermanos, quiero enfocarme en mi persona. Si usted se quiere también ponerse también en esa condición de hacernos un autoexamen, concentrarnos en nosotros mismos, como yo lo haré, vamos a razonar y meditar realmente si vivimos en luz, si somos esa luz que alumbra en medio de las tinieblas, si nosotros practicamos realmente lo que es la palabra de Dios, hermanos. Meditemos un momento en nuestras vidas cotidianas, en el lugar donde nos desenvolvemos más con nuestra familia, en el lugar de trabajo, en cualquier otra parte, hermanos. A ver si nosotros nos estamos practicando esa palabra, si lo estamos llevando a cabo. Se supone, hermanos, que yo he creído en el Hijo de Dios. He creído, me he arrepentido de mis pecados. He creído en aquel Hijo que vino al mundo, nació de mujer, murió en esa cruz por mis pecados, para perdonar mis pecados, para sacarme de esa condenación eterna. Murió por mí en la cruz. Entonces, desde este punto de vista, hermanos, ahora yo, como hijo de Dios, como hijo de luz, yo aborrezco el mal, amo la luz. Y entonces, porque amo la luz, tengo que venir a la luz para exponerme, para ser reprendido por todas mis faltas, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido reprendidos en cualquier falta que usted ha cometido? Y Dios te ha puesto eso a través de su Espíritu, que nosotros vayamos, tengamos esa oportunidad de ir a disculparnos, de ir a pedir perdón o perdonar. Esa es la práctica. Si nosotros somos cristianos y decimos, es que me cuesta perdonar, no nace de mí perdonar, entonces hay algo malo. No estamos practicando, no somos practicantes de la verdad. Venimos a ser reprendidos, hermanos, a convencernos, a que Dios nos muestre la falta que hay en nosotros, a ponernos en manifiesto, para que Dios nos reproche, para que Dios nos reprenda. ¿Cuántos de nosotros venimos con ese corazón a la iglesia? Venimos a ver que Dios me habla, a ver en qué área de mi vida Dios me va a hablar el día de hoy. Creo que si nosotros venimos todos los días con esa condición, hermanos, a ver qué hay en mí que a Dios no le agrada. Obviamente muchas cosas.
en la Nueva Biblia Viva, en este mismo pasaje que leí, creo que ya lo he leído, pero lo voy a volver a leer solamente esta frase. Dice: en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz. Todos los que somos creyentes, hermanos, sí o sí debemos ser practicantes de la verdad, andar en la verdad, ser de verdad. ¿Por qué? Porque ya es nuestra naturaleza. Fuimos engendrados por la verdad, si es que ya nacimos de nuevo, si es que ya somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya somos engendrados por la verdad, hermanos, ya no es por la mentira. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad, que ya lo estudiamos, dice que nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por medio de la palabra de verdad fuimos o nacimos, hermanos. Y entonces debo ser practicante de la verdad. Debo desenvolverme de acuerdo a los atributos de mi Padre, de acuerdo a los atributos del que me engendró. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos pequeños, no sé si ustedes, pero yo sí lo dije alguna vez, cuando yo sea grande quiero ser como mi papá, ¿verdad? Nos sentíamos bien orgullosos de nuestro padre, o también de nuestra madre, algunos, ¿verdad? Y decíamos: no, hombre, yo quiero ser como él. Ahora, hermanos, como hijos, debemos de decir lo mismo de nuestro Padre Celestial. Yo quiero ser como él. Cada día de mi vida, quiero ser como mi Padre. Quiero agarrar todos los modales, todo lo que en lo que Él es, porque yo soy su hijo. ¿Cuántos de nosotros somos orgullosos de ser hijos de Dios? Del orgullo bueno, no del malo. Somos hijos de Dios. Fíjese que aquí en este versículo Jesús dice: mas el que practica la verdad. Ahí hay una separación, hermanos. Más, la palabra más hace una división. A los que aún todavía aman las tinieblas y los que aborrecen la luz. Y ahí esa palabrita más hace otro grupo. Y este grupo es los que practican la verdad. O sea que no solamente es ser creyentes, no solamente es creer en Jesús, en el perdón que nos ha dado, no. Ya, fíjese que aquí en el versículo dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Pero dice: más el que practica la verdad. Queremos nosotros ser de ese grupo, de los que practican la verdad. No solamente ser creyentes y ahí la dejamos, no. Tenemos que ser practicantes de la verdad, hermanos. Tenemos que desarrollarnos en ella, envolvernos en ella, ser parte de ella. La palabra práctica, hermanos, significa hacer, efectuar, realizar, llevar a cabo, crear, producir, preparar, ser activo, trabajar, también vivir en esa práctica. Porque de esa manera vamos a desarrollarnos. Como lo dije anteriormente, en cualquier otra cosa. Por ejemplo, vamos a decir el músico. Un músico que ya sabe todo, todavía tiene que hacer las prácticas, ¿sí o no? El futbolista aún todavía tiene que hacer sus prácticas. No importa qué tan profesional sea, tiene que hacer sus prácticas, ¿sí o no? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que hacer la práctica de nuestra naturaleza, que es santa, divina. ¿Qué significa
ser un practicante. Fíjese lo que yo encontré en el diccionario. ¿Qué significa ser un practicante? ¿O qué características debe de tener un practicante? Dice, un practicante tiene buena predisposición y flexibilidad para aprender. También tiene que tener compromiso, pensamiento analítico y excelente capacidad para adaptarse a equipos de trabajo y desarrollar proyectos de la mano de compañeros con diversos perfiles, dice. Además de contar con buena comunicación oral y escrita. Entonces, nosotros como cristianos, ¿cómo podemos agarrarlo para nosotros? Como practicantes de la palabra tenemos que tener disposición, leer la palabra, escudriñar la palabra. También tenemos que ser flexibles para aprender, porque si solamente leemos para debatir la palabra de Dios y no queremos aprender, pues nunca vamos a aprender. Tenemos que ser flexibles para aprender. Además de eso, también tenemos que ser comprometidos, como la serie, comprometidos con la verdad. Además de eso, también tenemos que ser analíticos, tener un pensamiento analítico. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Es como analizarnos, ¿cómo estamos? ¿Será que lo estamos haciendo bien? Analizarnos. Es fácil analizar a otra persona, hermanos, pero analizarnos a nosotros mismos a través de la luz, a través de la palabra, ahí es donde Dios se manifiesta, Dios obra en nosotros, porque nos vamos a analizar con el propósito de mejorar, con el propósito de agradarle más a Dios. Y dice también esto, dice tiene que tener excelente capacidad para adaptarse en equipos. Entonces aquí podríamos nosotros hacer que tenemos que adaptarnos, hermanos. Tenemos que tener esa capacidad para adaptarnos en el cuerpo de Cristo. Porque no podemos ser unos cristianos solos allá. Soy cristiano, pero no me congrego, no tengo hermanos, no conozco a nadie. No, tenemos que congregarnos, ¿ok? Desarrollarnos en grupo, porque si no podemos convivir como hermanos, hay algo malo. No creo que es la mayoría. ¿Sí me entienden? Si ustedes están unidos y yo aparte, entonces ¿cuál es el problema? ¿Es el grupo o yo? Entonces tenemos que ser conscientes en esto. Entonces desarrollar proyectos también de la mano de compañeros, ¿ya ve? Tenemos que estar unidos como cuerpo de Cristo. Esto es la palabra practicante, hermanos. Nuestra práctica entonces de la verdad debe ser todos los días, con un compromiso, con una predisposición, flexibilidad. En otra versión esta frase dice, pero los que viven de acuerdo con la verdad, vivir de acuerdo con la verdad. Ahora, podemos ser analíticos aquí y decir, ¿será que vivo de acuerdo a la verdad? No mi verdad, ¿ok? No mi verdad, sino que de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a esa palabra. ¿Será que estoy viviendo de acuerdo a eso? Pero los que viven de acuerdo a la verdad. Es algo muy importante, hermanos. Aquí la palabra verdad es lo opuesto de ficticio, fingido o falso. Denota veracidad, realidad, sinceridad, exactitud, integridad, formalidad y propiedad. Si nos damos cuenta, esta es la naturaleza de nuestro Dios, la naturaleza de nuestro Padre, porque Dios es verdad. ¿Cuántos de nosotros sabemos eso? Dios es verdad. Jeremías dice, Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo, Rey eterno.
Entonces tenemos que vivir de acuerdo a esa verdad. No debo ser falso, debo ser verdadero, debo ser sincero, debo ser exacto, íntegro, formal en mi vida, en donde tengo que desenvolverme. ¿Cuánto de nosotros, hermanos, nos hace falta vivir de acuerdo a la verdad? Cristianamente hablando, vamos a hacer un autoanálisis de nosotros. No vamos a juzgar los de allá afuera, hermanos. No, nosotros. Porque muchas veces, así como dijo Jesús, es fácil ver la paja de mi hermano y no fijarme en la viga que está en lo mío. Y por eso a veces no puedo ver. Estoy ciego espiritualmente, pero sí puedo ver los errores de alguien más. Aquí me doy cuenta, hermanos, la importancia de venir a la luz, venir a la verdad, acercarme a Jesús. No sé cuánto tiempo le dedicamos en acercarnos a Jesús y para que Él nos muestre nuestra verdadera condición. Porque la oración, hermanos, no solamente es pedir y pedir: Dios, te pido esto, te pido lo otro, que me concedas esto, que me des la oportunidad, que me abres puertas, que me concedas el deseo. No, hermanos. Sino que cuando nosotros nos acerquemos a Jesús, primero pidámosle perdón y pidámosle que nos muestre nuestra verdadera condición, cómo estamos como hijos, cómo estamos como creyentes que somos. Sin duda alguna, hermanos, que Él nos va a demostrar nuestra verdadera condición. Él, a través de su palabra también. Primera de Juan 1:6 dice, si usted quiere ir ahí, Primera de Juan 1:6, lo espero. Ahí podemos ver la importancia, hermanos, de ser practicantes de la verdad. ¿Ya estamos? Sí, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ahí está la clave, hermanos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Solamente con eso, hermanos, solamente fíjese, nada más con eso, que si decimos que tengo comunión con Jesús, ahí soy mentiroso, no practico la verdad, solamente con la comunión. ¿Qué tan importante es la comunión? O sea, la relación con Jesús. Es que no puedo acercarme a Jesús si no tengo una relación con Él, ¿verdad? No puedo saludarlos nada más así, hola Jesús, ¿cómo estás? Y pues así nada más, no se puede. ¿Cómo entablar una relación con Jesús si no tengo una comunión con Él? Así como nosotros, ¿no? Tal vez podemos vivir juntos, pero también no poder tener una comunión, una armonía. La comunión, hermanos, es muy importante, significa unidad, una estrecha asociación, dice, también participación, una sociedad, compañerismo, hermandad. Esto viene de la palabra koinonía. La koinonía es una unidad producida por el Espíritu Santo, hermanos. La koinonía, en la koinonía, el individuo mantiene íntima relación de compañerismo con el resto de los cristianos. La koinonía une firmemente a los creyentes al Señor Jesús
y a los unos con los otros. Entonces es muy importante esta comunión, porque si no tengo comunión soy mentiroso y no estoy practicando la verdad. Solamente con eso, hermanos, con la comunión. En otra versión, la Nueva Traducción Viviente, este versículo dice: por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Vivimos en luz espiritual o oscuridad espiritual? Como cristianos que somos. El que hace la el que hace la verdad significa, por lo menos, el que vive honesta y consecuentemente según la verdad de Dios, que ha sido revelada a través de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿cómo ser practicantes de la verdad? Vamos a Salmos 1. Salmo 1. Aquí en Salmo 1, hermanos, aquí podemos ver las características del que practica la verdad y viene a Jesús. Vamos a leer, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahí es aborrecer el mal. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Hermanos, Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios misericordioso. Un pastor, y se me quedó grabado esto, estábamos comentando, ¿no?, en lo que somos conscientes de lo que pasó o ha pasado en estos últimos días aquí en nuestra iglesia, y él dijo de esta manera: es que era necesario que Dios podara. Tenía que podar, quitar esas hojitas que quizás no tenían o no daban fruto. Entonces, hermanos, como le digo, Dios es un Dios de oportunidades. Nos está dando una oportunidad para nosotros crecer, ser practicantes realmente de la verdad. No sé cuánto le va a costar, no sé cuánto me va a costar, pero quiero animarles que nosotros nos esforcemos en la práctica de la verdad, hermanos. Como un atleta, como un deportista. ¿Cuántas horas practica un deportista? ¿Cuántas horas practica un atleta? Se levanta a las 3 de la mañana quizás, tal vez no duerme lo suficiente, pero se ejerce para ser un verdadero atleta. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser ese practicante de la verdad. No ignore, hermanos, cuando hay esa oportunidad de pedir perdón. Cuando fallamos, porque siempre vamos a fallar. Cuando usted le falla a un ser querido, a un compañero o cualquier otra persona que no es más, si no es un creyente, hermanos, vamos a pedir perdón, porque sí fallamos. Entonces Dios nos da esa oportunidad, una vez más, de ser practicantes de la verdad. Reconciliémonos.
No cerremos las puertas, hermanos. No nos cerremos a quedarnos solos sin llevar a cabo la práctica de la verdad. Una de las palabras claves del Evangelio de Juan es la verdad, y es siempre personal. Y esta verdad, hermanos, está fundada en la naturaleza y el carácter de Dios. Y es para el hombre un modo de vivir en su relación con Dios y con los hombres, con los demás, con el prójimo, con el ser más querido. Siempre tenemos que desenvolvernos en la verdad. La verdad es algo que se debe practicar. Seamos sinceros, seamos abiertos hacia las demás personas, hermanos. En una cierta ocasión allá en el trabajo, a los supervisores me estaban preguntando algo y yo les dije, yo siempre voy a decir la verdad. Aunque me perjudique a mí, siempre voy a decir la verdad. Aunque sea quizás despedido del trabajo, pero voy a decir la verdad. Ahí es donde, hermanos, ahí es donde, pues, ahora sí que vamos a reflejar lo que realmente somos. Tenemos que decir la verdad. No importa que, así como los profetas en el Antiguo Testamento, cuando fueron lanzados al horno de fuego, a la fosa de los leones, ellos dijeron la verdad, no les importó, ahora sí que su bienestar. Tenemos que practicar la verdad. El que practica la verdad es una expresión común en el Antiguo Testamento donde significa obedecer la verdad o guardar la fe también. Se entiende como aquel que hace lo que Dios dice que es justo, o la persona que obedece a Dios. Seamos obedientes a Dios, hermanos, obedientes a Dios. Si Dios dice amar a tu esposa como a la iglesia, como Dios, como Cristo Jesús amó a la iglesia, tengo que hacer eso. Ama a tus hermanos, tenemos que amar a nuestros hermanos. Pedir perdón, tenemos que pedir perdón. A las esposas, ser sujetos a sus maridos, tienen que ser sujetos a sus maridos, porque Dios lo establece, hermanos. A los hijos, obedecer a sus padres, tenemos que obedecer a nuestros padres, honrar a nuestros padres. Nuestros padres, no enojen a sus hijos, también lo vamos a hacer de esa manera, hermanos, para que ellos no se alejen de Dios. Todos los mandamientos, toda la palabra de Dios tenemos que ejercernos en ella, porque ya somos de esa naturaleza, hermanos. Ya no somos de la naturaleza de la mentira, aunque vivimos en ella aún todavía. Entonces, hermanos, dice que el que practica, la persona que obedece a Dios, dice, viene a la luz. Viene a la luz. En otra expresión, o en otras interpretaciones, dice, se expone a la luz. Hace que la luz brille su cara. Otras traducciones se pueden interpretar como permite que otros vean lo que está haciendo. Quiere que los demás sepan que obedece a Dios. Para que aparezca, dice, con toda la claridad que es de Dios. Fíjese. Si usted ha recibido algún comentario, hermanos, en que alguien diga, es que tú eres realmente un cristiano. O sea, en ti puedo ver que el Espíritu de Dios está en ti.
Tal vez algunos de nosotros hemos recibido este tipo de comentarios de alguien, de alguna persona. Pero no es para vanagloriarnos, hermanos, sino que es para nosotros ejercernos más en eso. Si alguien es verdaderamente sincero con Dios, vendrá a la luz, es decir, al Señor Jesús, y se dará cuenta también de su propia condición. ¿Cuál es realmente nuestra verdadera condición? Como cristianos, ¿con qué frecuencia, hermanos, venimos a esa luz? A que nos muestre nuestra verdadera condición, nuestra realidad. No porque ya hemos creído, pues ya somos santos, ¿no? No, tenemos que venir. Si somos practicantes de la verdad, si nosotros somos buenos para observar, hermanos, aquí dice que más el que practica la verdad viene a la luz. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Entonces no solamente es practicarla también. Otra vez voy a dar el ejemplo de un deportista, o un ejemplo, o un músico ahorita que estamos aprendiendo música. Si nosotros estamos practicando música, pero nunca vamos al que nos está enseñando, entonces ¿cómo vamos a saber si lo estamos haciendo correctamente? O uno que ejerce el deporte, vamos a decir el fútbol. Si alguien está practicando el fútbol a su manera y su entrenador llega y le dice, hey, pues sí, claro que estás pateando la pelota, pero no lo estás pateando de una manera correcta. Entonces podemos ser practicantes, hermanos, pero tal vez no lo estamos haciendo correctamente. Por eso es que Dios dice que los que practican tienen que venir a la luz. ¿Para qué? Para ver si realmente lo estamos haciendo bien. Porque en nuestra humanidad podemos decir, bueno, es que yo lo estoy haciendo bien. Es que es la voluntad de Dios que yo haga esto en mi propia cabeza, pues. En mi persona. Puedo decir que lo estoy haciendo bien. Ojalá que no seamos uno de estos, hermanos, que pensamos que estamos haciendo las cosas correctas y no venimos a la luz para que Él nos dé el sí, el que diga, buen siervo fiel, lo estás haciendo bien. Para que Él nos confirme, así como los profetas en el Antiguo Testamento, cada vez que ellos iban a hacer algo, ellos iban a la luz a consultar, ¿sí o no? Ellos preguntaban, decían, ¿es tu voluntad? Si no vas tú, yo no voy, decía alguien. Si tú no vas conmigo, ¿para qué hacerlo? Y así es con la enseñanza. A veces yo digo, Dios, si tú no estás conmigo, prefiero no enseñar. Prefiero quedarme sentado, porque no quiero enseñar algo de mi propio conocimiento de la palabra, hermanos. ¿Cuántos sabemos eso que dice la palabra de Dios en Jeremías? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, dice, ¿quién lo conocerá? Por eso es muy importante, hermanos, venir a la luz, ser humildes, ser sencillos, venir a la luz, decir, Dios, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo que estoy a punto de hacer, la decisión que voy a tomar, será que es de tu voluntad? En Jeremías dice, yo Jehová, Jeremías 17:9 al 10, yo Jehová que escudriño, fíjese, la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso, hermanos,
Jesús dice, el que practica la verdad tiene que venir a la luz, tiene que venir a mí, para ver si realmente estamos haciendo lo correcto. En otra versión, Nueva Traducción Viviente, escuchen, dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Nadie de nosotros, hermanos, sabemos qué tan malos somos. ¿Ok? Nadie de nosotros podemos saber qué tanta maldad hay aún en nuestro corazón. Pero dice, pero yo el Señor investigo todo el corazón, los corazones, y examino las intenciones secretas. Y a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Quedémonos con esto, hermanos. Que Dios es el que investiga todos los corazones, examina nuestras intenciones secretas. No importando quizás que sea lo bueno. O podemos decir, es que es para Dios lo que estoy haciendo. Es que este es de Dios. Muchos cristianos no quieren que sus vidas queden expuestas a esa luz de Dios, hermanos, porque temen lo que ellos pueden o lo que Dios puede revelar. O tal vez no es temor, tal vez es el orgullo que no puede o que no les deja ver realmente su verdadera condición. El orgullo del corazón. Tengamos cuidado con esto, hermanos. Dios le dijo a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Cuando nosotros llegamos a ser o estar en esta condición, podemos ver nuestra verdadera condición, pero no tenemos esa humildad de reconocer lo que Dios nos está mostrando, hermanos. Nos endurecemos y no aceptamos lo que Dios nos está reflejando. ¿Por qué? Porque no queremos cambiar. No se sorprenda, hermanos, de que hay hermanos que se sientan amenazados por el deseo suyo de obedecer a Dios y hacer lo que es bueno. Ellos temen la luz que hay en usted, porque esa luz puede descubrirlos, puede descubrir algo oscuro en sus vidas. No tenemos que desanimarnos, todo lo contrario, tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar para que ellos puedan ver una vez más esa luz en sus corazones. Tenemos que orar. Y la Biblia, hermanos, está llena de hombres que cometieron errores, pero también reconocieron sus faltas. Salomón dijo, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Proverbios 4:26 al 27. Examina la senda de tus pies. ¿Cómo estamos caminando, hermanos? ¿Cómo estamos
en nuestra vida cristiana, ¿cómo lo estamos haciendo? Tenemos tiempo para reflexionar, para volver una vez más a lo que realmente es, hermanos. No seamos orgullosos, reconocer nuestras faltas. Salmo 139. Si usted me quiere acompañar, yo lo espero. Salmo 139, versículo 23. Fíjese lo que dice aquí el rey David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esto es venir a la luz, hermanos. Pedirle a nuestro Dios: examina, Señor, pruébame, conoce mis pensamientos, ser descubiertos abiertamente para nuestro Dios. Bueno, aunque no lo queremos, Él conoce todo de nosotros. Salmo 26 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Salmos 26, versículo 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. En las oraciones que nosotros hacemos, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos pedido eso? Ojalá que dediquemos más tiempo en hacer este tipo de oración. Dios, escudriñame, muéstrame, pruébame, enséñame mi verdadera condición. ¿Cómo estoy contigo? ¿Cuál es mi relación contigo? ¿Cuál es mi comunión contigo? ¿Qué tan importante es la palabra de Dios, hermanos? Por eso es muy importante venir, ser practicantes de la verdad y venir a la luz. Exponerme a ella. Entonces nosotros, hermanos, debemos de tener un corazón humilde para que esto sea manifestado, para que nuestras obras o lo que nosotros, en la manera que nosotros nos estamos dirigiendo, que Dios nos diga si realmente es lo correcto. O tal vez un hermano puede acercarse a nosotros. Yo humildemente, hermanos, si usted ve algo que no lo estoy haciendo bien, usted venga conmigo. Y voy a agradecerlo, ¿no? Porque no con el hecho de estar aquí ya lo sé todo, no, todo lo contrario. Debo ser corregido más y más, hermanos. Entonces tengamos este tipo de pensamientos, ¿no? De ser corregidos, pero siempre y cuando sea la palabra de Dios. Sea la palabra de Dios. Porque como lo cantamos, ¿no? Que la palabra de Dios es para corregirnos, redarguirnos, darnos vida. Para el cristiano comprometido, hermanos, debe hacer esto con frecuencia, tanto la práctica como ir a la luz. Cada día de nuestras vidas tenemos que hacer eso. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Para que dice que para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué tan importante es esto, hermanos? En otras traducciones dice que para que sepan que obedecen
todos los mandamientos de Dios. Venir a la luz. En otra versión dice para que aparezca con toda claridad que es Dios quien inspira todas sus acciones. ¿Será que Dios es el que inspira nuestras acciones, hermanos? ¿Usted siente esa paz cada vez que va a hacer algo de parte de Dios? ¿Cuánto nosotros anhelamos esto, hermanos? En todo lo que nosotros hacemos. En todo lo que nosotros hacemos, ser inspirados. Pablo dice vivir conforme al Espíritu de Dios. Vivir en Espíritu. Ser dependiente del Espíritu de Dios, la guía de nuestro Dios, todo el tiempo. Consultemos a Dios. Si realmente es la voluntad de Dios. ¿Será que nuestras vidas está expuesta hacia los demás también, hermanos? ¿Será que realmente saben que nosotros somos cristianos? ¿O somos cristianos ahora sí que en la intimidad, ¿no? Que nadie sabe que somos cristianos. Solo yo y mi casa. Y aquí nada más saben que somos cristianos. No, hermanos. Debemos que la gente vea nuestras acciones, que nuestras acciones sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Que nuestras vidas también sean expuestas hacia los demás, que ellos sepan realmente que nosotros amamos a Dios, que amamos la luz y aborrecemos el mal. ¿Cómo vamos a dar a entender esto, hermanos? Que aborrecemos el mal. Obviamente cuando están ellos haciendo de sus bromas, platicando cosas ahí que no es de nosotros, bueno, usted como luz se va a alejar del mal, no ser parte de esa conversación. Otra versión dice, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. La palabra manifiesto significa poner al descubierto, ser revelado, hacer visible, hacer conocido lo que había estado escondido. Traer a la luz, poner en evidencia. Haga de cuenta que vive en una casa de cristal, hermanos, que todo se vea lo que usted está haciendo. Así debemos de vivir. Aunque ante los ojos de Dios, ¿a dónde nos iremos, verdad? A ninguna parte. Entonces debemos demostrar, hermanos, manifestar que nosotros somos hijos de Dios. Tenemos de exponernos a Dios, exponer nuestras obras, exponer de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros anhelamos, o lo que estamos a punto de hacer, de hacerlos para Él. Porque en nuestro propio entendimiento, hermanos, les aseguro que si nosotros no vamos a Dios, siempre vamos a pensar que lo estamos haciendo bien. Y en la Biblia también lo podemos ver esto. ¿Cuántos hemos leído lo que Jesús les escribe a las iglesias en Apocalipsis? Ahí no vamos a leer todo, pero en Apocalipsis 3, fíjese, a las 7 iglesias. Si nos damos cuenta ahí, todas, hermanos, pensaban que lo estaban haciendo bien. Apocalipsis 3, ahí en el versículo 1, y si nos damos cuenta ahí, en todas las iglesias, Jesús dice, yo conozco tus obras. O sea, yo conozco tus obras, conozco de lo que estás haciendo, sé de lo que estás haciendo, pero hay un problema.
En el capítulo 3, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Y qué dice? Y estás muerto. Ahí esta iglesia, hermanos, tenía el nombre de que vive, de que vivía, y estás muerto. ¿Qué diría de Jesús, de nosotros, hermanos? Podría decir: yo conozco, este es para mí, ¿ok? Yo conozco que enseñas, que te congregas en casa de oración, pero no eres un hombre de oración. Y eso duele, hermanos. En el versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Estamos vivos o muertos? ¿Somos fríos o calientes? Ahora, ¿cómo pueden ver los demás si estoy haciendo lo que Dios quiere, hermanos? Ojalá que mi vida, hermanos, realmente, en todo lo que nosotros hagamos, hermanos, que sea inspirado por Dios. Que cada vez que salgamos de nuestra casa, pidámosle a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Ayúdame a desenvolverme en mi trabajo, ayúdame a perdonar, ayúdame a ser un hijo tuyo, paciente, amable, bondadoso, misericordioso. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amémonos de corazón, hermanos, un corazón puro. Ahí mismo en Pedro dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, es lo que me hace falta. Al dominio propio paciencia, también me hace falta. A la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, también me hace falta. Al afecto fraternal amor, que también me hace falta. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Seamos practicantes de la verdad, hermanos.
Pongámonos de pie y oremos. Señor mi Dios, sé que no soy perfecto, Señor, y tú conoces mi verdadera condición. Pero así como tú conoces mi verdadera condición, yo también quiero conocerla, Señor. Quiero conocerme. Qué tan malo, qué tan perverso aún soy, Señor. Así como dijo el rey David, escudriña mis pensamientos, examina mi corazón, Señor. Quiero ser practicante de tu verdad. Quiero amar a mis hermanos. Dame de ese amor tuyo, Señor. Quiero ser paciente, Señor. Quiero ser bondadoso. Quiero ser piadoso. Quiero tener todas tus virtudes, mi Dios. Júzgame, Señor. Y cada día que yo voy a ti, enséñame, Señor. Muéstrame. Porque en mi propio entendimiento, en mi corazón, podría yo estar haciendo algo que no es de tu agrado, Señor. Hoy en día, Señor mi Dios, hay tantas iglesias que están desviadas de tu voluntad, Señor. Ayúdanos, mi Dios, ten misericordia de cada uno de nosotros. Tú nos estás dando esta oportunidad, Señor, de ejercitarnos en tu palabra, de ser practicantes de tu palabra, ser comprometido con tu palabra. Que tu palabra sea lámpara a mis pies, que tu palabra sea mi pan de cada día. Así como tú, Jesús, dijiste, no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esa palabra, Señor, quiero ser alimentado todos los días. Pero no solamente ser alimentado, sino que ser practicante, Señor. Que mis acciones reflejen que soy hijo tuyo. Que si mis acciones reflejen que soy hijo de luz y no de tinieblas, Señor. Que si aún hay mentira en mi corazón, ayúdame, Señor, a despojarme de todo pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, mi Dios. Ayúdanos a ser unos cristianos fieles a ti, sin doblez, sin doble corazón, firmes a ti, Señor. No como niños fluctuantes, Señor, sino que ya maduros en ti. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a cada una de mis hermanas, esposos, hijos, cada uno, Señor. Te damos gracias, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor mi Dios. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Que Dios les bendiga.